Todos, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por acompañarnos a este diálogo en vivo acerca de reestructuración legal empresarial post-coronavirus. Como ustedes sabrán, estamos haciendo esta serie de transmisiones sobre temas súper importantes en la coyuntura que actualmente ocurre no solamente en el país, sino a escala mundial. Y para este tema que tenemos planificado para hoy, hemos invitado a Patricio Vaca. Él es docente de Derecho Laboral individual y colectivo en la Universidad de los Hemisferios, y también tenemos a Santiago Andrade, exalumno de la universidad. Él es abogado asociado senior en Andrade Veloz Abogados, y además ha sido también profesor de algunas materias en la Facultad de Derecho de la Universidad de los Hemisferios. Estamos muy contentos de estar con ustedes en este momento. Bienvenido Patricio, bienvenido Santiago. Gracias por apoyar esta iniciativa de alumni de la Universidad de los Hemisferios. En este diálogo, como lo habíamos comentado previamente a iniciar, vamos a conversar acerca de varios datos que son interesantes en contexto nacional e internacional, y además también acerca de las medidas que deberían o que podrían tomar las empresas, pues porque se viene una serie de cambios directamente relacionadas con la emergencia que se ha generado por coronavirus. Patricio nos va a apoyar con el respaldo académico de la charla, y Santiago pues nos va un poco a aterrizar en la realidad laboral sobre la aplicación de este tipo de circunstancias. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Muy amable, María José. Muchísimas gracias, María José. Buenas tardes con todas las personas que nos escuchan y nos miran a través de Facebook Live. Gracias a la universidad por la oportunidad de poder conversar con ustedes, y sobre todo a Santiago Andrade, distinguido profesor y exalumno de la universidad. Tengo el gusto de conocerle desde hace mucho tiempo atrás y sé que esta charla va a ser muy productiva e importante para todos, y sobre todo conocer qué es lo que está pasando en el Ecuador. Santiago, qué gusto compartir contigo. Patricio, muy buenas tardes, muchas gracias. Es un honor compartir este foro con usted. Aparte de eso, le agradezco muchísimo a la Universidad de los Hemisferios por poner esta plataforma para poder comunicar algunos temas importantes que están pasando actualmente dentro de la empresa y del sistema laboral. Gracias, Santiago. Para poder empezar la conversación, quiero pedirles que me permitan compartir con ustedes unos datos que son sumamente importantes a fin de poder entender qué es lo que está pasando en los actuales momentos en el Ecuador. Como es en vivo, ocurren siempre fallas. Vamos. La Organización Internacional del Trabajo ha emitido varios comunicados en relación al empleo en el mundo. En el primer comunicado, que se produjo hace más de un mes, la Organización Internacional del Trabajo estimó que se perderían 25 millones de empleos. Sin embargo, esta cifra se quedó corto en el segundo comunicado, cuando hace mención a que la paralización casi total y parcial en algunos sitios del planeta han afectado a más de 2.700 trabajadores, 2.700 millones de trabajadores a nivel mundial. Y estimaba la OIT que hasta finales del 2020 se perderían 195 millones de trabajos en el mundo. Pero este dato, lastimosamente, frente a los hechos y las circunstancias que estamos viviendo, en el último comunicado de la OIT, hace mención a que el número de pérdida de empleos serían de 305 millones a tiempo completo, sin tomar en cuenta otro tipo de modalidades que harían que las cifras aumenten radicalmente. Pero este dato nos lleva a entender de que el fenómeno que estamos atravesando es extremadamente grave en la medida de que son las empresas y los trabajadores los que van a verse afectados en forma directa. Vamos a pasar a datos a nivel nacional. El gobierno nacional, al 15 de abril del 2020, que es la información que tenemos, publicada por el diario El Comercio, y me remito a esa fuente, hace mención, según un estimado del gobierno nacional, que se perderían 508,000 empleos a nivel del Ecuador.
y que pasarían a la informalidad 233,000 personas. Dato extremadamente grave para la situación en la que vivimos como ecuatorianos. El ministro del Trabajo, el día de ayer, en una comparecencia ante la Asamblea Nacional, dio una explicación respecto del asunto e hizo mención a que durante la emergencia sanitaria han sido desvinculados de sus empleos 66,400 trabajadores por distintas causas, ya sea por caso fortuito, por acuerdo entre las partes, por terminaciones unilaterales, por lo que sea, se han reducido o se han desvinculado a 66,400 trabajadores. Este dato, con seguridad, es al 5 de mayo del 2020. 33,099 empresas se han acogido a una de las modalidades de suspensión de la jornada laboral, lo que significa que no están laborando y que con seguridad, después de que termine esta etapa en la cual estamos de cuarentena y después pasemos al distanciamiento social, estas personas tendrán que verse obligadas a recuperar esas jornadas que están suspendidas en la actualidad. Las empresas a nivel nacional son 7,965 que han aplicado la reducción de los horarios, o sea, han modificado los horarios reduciéndoles de 8 horas diarias a 6 horas diarias. Y 2,012 empresas, en cambio, trabajan con jornadas modificadas. Y eso es evidente porque hay ciertas empresas que, de acuerdo al decreto de emergencia dictado por el presidente de la República, las empresas están en capacidad de modificar esas jornadas de trabajo, lo que significa que en vez de trabajar las 8 horas diarias que deberían trabajarlo de 8 de la mañana a 4 o 5 de la tarde, dependiendo del tiempo que tenga para el almuerzo, estas jornadas se han visto obligadas a modificarse en la medida en la que vivimos un toque de queda. Todos estamos desde las 2 de la tarde en adelante con toque de queda. En esas circunstancias, todas las empresas que comercializan productos, como son grandes cadenas de supermercados, grandes cadenas de farmacias, pequeños negocios como son panaderías o tiendas, pueden laborar, pero están con jornadas diferenciadas en la medida en la que puedan trabajar en función del toque de queda. Según el ministro del Trabajo, se han producido o se han presentado, y el ministerio utiliza la palabra quejas, que son 7,120 hasta el 6 de mayo, que no es otra cosa más que denuncias, que la mayoría de estas denuncias están referidas o señaladas con despido intempestivo y con la terminación del contrato por caso fortuito o fuerza mayor. Es importante estos datos en la medida en la que nos lleva a pensar que se va a producir una gran conflictividad a nivel de demandas que se lleguen a presentar en los juzgados laborales en el Ecuador. Y esta es una modalidad interesante que es una de las cosas que Santiago creo que se referirá más adelante y que hace relación al teletrabajo, tomando en consideración que esta modalidad de teletrabajo en el Ecuador no había sido aplicada de manera importante. Como al 21 de abril del 2020, según las estadísticas del Ministerio del Trabajo, 365,832 empleados están laborando bajo esa modalidad, de los cuales 261,557 pertenecen al sector público y 104,275 en cambio se dedican al teletrabajo y que corresponden o pertenecen a empresas privadas. Santiago, sí. Quisiera escucharte, por favor. Bueno, muchas gracias, Patricio. Son cifras bastante alarmantes y esto va justamente concatenado con la crisis económica mundial. Algunos analistas económicos asemejan que la situación económica mundial puede ser comparada con la sufrida en la Gran Recesión de 2008 y otros exponen que puede ser comparada con la Gran Depresión del 29. De hecho, hay datos también muy alarmantes sobre la ONU, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU ha señalado que por el COVID la economía podría reducirse en un 0,9% durante el 2020 y que este número podría seguir aumentando en negativo si las restricciones económicas se extinguiesen hasta el tercer trimestre del año, pudiendo llegar a cifras o a índices equiparables con la crisis financiera del 2008. Con relación ya un poco más centrado a la región, la Comisión para América Latina y Caribe, la CEPAL, ha indicado que la crisis económica tendrá efectos devastadores
que ya obviamente la estamos sintiendo actualmente. La secretaria ejecutiva de la CEPAL ha estimado que para la economía de América Latina y el Caribe habrá una contracción del menos 0.8%, teniendo en cuenta que el crecimiento de la región en el 2018 fue únicamente del 0.1%. Con relación ya al Ecuador, la crisis económica ya venía teniendo varios tropiezos bastante grandes. Tenemos un Estado que está totalmente endeudado, un Estado que lamentablemente no tiene un colchón para poder mitigar de alguna forma el alcance que está teniendo actualmente el COVID-19 dentro de la economía nacional. En ese sentido, en enero, recién hace pocos meses, al principio de año, el Banco Central del Ecuador actualizó los resultados de las previsiones económicas justamente para este año, incorporando la información proporcionada por los Ministerios de Economía y Finanzas, de Energía, Recursos Naturales no renovables, de Producción, Comercio Exterior, entre otras entidades del sector público y el sector privado, justamente que son los que generan los insumos para la construcción de estos indicadores de síntesis macroeconómico. Y además hay que sumarle lo ocurrido en octubre del 2019, justamente la paralización que tuvimos por un largo tiempo, que no ayudó y no ayuda actualmente justamente para la economía actual. Justamente para la previsión del 2020, teniendo en cuenta lo que había pasado en octubre del 2019, el Ecuador se preveía que tendría para este año, 2020, un crecimiento de 0.7% apenas, en comparación al 2019. Y eso es el mejor de los casos. Justamente, encima más, se nos viene esta pandemia a nivel global, se suma el tema de la caída histórica del crudo ecuatoriano. Por lo tanto, Ecuador va a ser el segundo país más afectado después de Venezuela en la región. Según el FMI, se estima que el Ecuador decrezca económicamente en un 6.3% en su PIB. Los multilaterales han proyectado que el desempleo, como usted ha mencionado, será de alrededor de un 6.5%. Por lo tanto, la situación actual es muy compleja, tanto para el Ecuador, para el Estado, para el empleador y para el empresario. Es por eso que yo creo que es necesario tener una forma de reestructurar y adaptarse a esta nueva realidad económica ecuatoriana, Patricio. Mira, el dato que tú das todos los datos son fundamentales. Según la Cámara de Industrias y de Producción, es un dato que está al 15 de abril del 2020, transcurrieron 44 días de paralización. En estos, más del 70% de las actividades empresariales, pequeñas, grandes y medianas, se han visto obligados a suspender sus actividades. Y claro, hay que entender que en el mundo de los negocios, que en el mundo de las empresas, que en el mundo de las industrias, en el mundo de las pequeñas y medianas industrias, negocios pequeños, al no haber operado, implica necesariamente el no tener la capacidad económica para satisfacer las necesidades de pago, entre otras, de sus trabajadores. Y esto ha conllevado a que en la actualidad tengamos enormes problemas y dificultades como país respecto a las pérdidas de empleo. Por eso los datos que se tienen son extremadamente alarmantes. Pensemos que si se llegan a perder 100,000 empleos en el Ecuador y cada jefe de hogar o jefa de hogar tiene a su cargo 3 personas más, en una cifra de 100,000, estaríamos hablando de que serían 400,000 personas afectadas en forma directa. Y podríamos hacer este cálculo en la medida en la que, si van incrementándose las pérdidas de empleos, el sector o los sectores más afectados serán aquellos que tengan dos situaciones terriblemente graves, o que será la pérdida del empleo y la falta o capacidad de pago respecto de sus obligaciones. Entonces, sí va a haber un
profundo deterioro y una profunda crisis que, como tú le has comparado a diferentes hechos, como es la crisis del 2009, y nosotros por nuestra edad no vivimos la depresión de los años 30, sin embargo, creo que sin los muertos que eso ha significado y lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, estamos realmente viviendo una tragedia a nivel mundial y a nivel de Ecuador. Pues justamente con eso, Patricio, yo creo que es necesario ver las salidas que tiene el empresario, las compañías ecuatorianas, para poder justamente mitigar estos problemas, tratar de seguir adelante con la producción, que lo único que interesa a las compañías, obviamente, uno de sus objetos principales es obtener utilidades, es justamente concatenado a eso, es saber cuáles serían las vías necesarias para que la compañía ecuatoriana, la empresa ecuatoriana pudiese salir. Patricio. Gracias, Santiago. Mira, es que el dato que acabamos de ver hace un rato nos debe llamar severamente a la reflexión. Aquellas viejas modalidades de trabajo presencial, este rato han sido superadas por la modalidad del teletrabajo. Esta es una figura que se viene utilizando en algunos países ya desde hace muchos años atrás y que en la actualidad, como ecuatorianos, nos ha tocado reinventarnos. Porque esta figura del teletrabajo implica necesariamente que el trabajador no tiene que ir a la empresa, lo puede hacer desde su propio hogar. Entonces, muchas de las empresas ahora en el Ecuador van a poder utilizar el mecanismo del teletrabajo. Pensemos en los datos al 21 de abril, 105,000 trabajadores de empresas privadas. Eso significa que esos 105,000 trabajadores ya no se mueven de su sitio, o sea, de su hogar, lo cual implica también ahorro de combustible, ya no utilización de vías de transporte, mejoramiento en los sistemas de transporte de la gente, se va a ver reducida la masificación de movilización. Y la otra experiencia que hemos vivido y contigo como profesor es el telestudio. Mira cómo los estudiantes ahora, en el caso concreto mío de Derecho Laboral y Colectivo, el porcentaje de asistencia de los estudiantes a clase ha sido absolutamente alto, por no decir en un 100%. Entonces, son modalidades o son mecanismos de reinvento que tendremos los ecuatorianos que ir adaptándonos a esta nueva forma de vida. Ahora, Patricio, una pregunta importante ahí sobre el tema del teletrabajo. Si bien es cierto, los datos no mienten, el acceso al teletrabajo significa una gran inversión para algunas compañías en tema de infraestructura, tanto como software, como hardware, entre otras, hasta el mismo puesto de trabajo dentro de casa, porque uno si trabaja en el comedor no es lo mismo que trabaja en una silla cómoda, etc. Entonces, las empresas ecuatorianas, ¿cree usted, Patricio, que están capacitadas para poder implementar este teletrabajo en su 100%, teniendo en cuenta que las pymes, es un dato de la Superintendencia de Compañías, el 95% son pymes y mucho más pequeñas empresas que las medianas, que tal vez la capacidad económica que tengan estas empresas no serían las suficientes para poder facilitar esta modalidad de teletrabajo a sus trabajadores. Entonces, en este sentido, Patricio, ¿usted creería que es posible aplicar el teletrabajo a todas las empresas teniendo en cuenta la situación actual que vive el Ecuador? Hay empresas que definitivamente no van a poder hacer. Hay empresas que no van a poder hacerlo. Por ejemplo, las empresas que serían restaurantes, que serían cafeterías, difícilmente van a poder acogerse al teletrabajo. Pero sí hay otras empresas en las cuales, por ejemplo, la contabilidad de la compañía sí podría ser asignada a través de teletrabajo. La presentación de informes, sí podría ser un mecanismo viable. Claro, el Estado es el que va a tener que asumir un reto enorme, como es la de proveer de un servicio de Internet de buena calidad. Pero para el empresario le va a resultar mucho más barato tener a ese trabajador dándole una computadora y facilitándole el servicio de Internet que tenerle físicamente presente, por todos los riesgos que eso implica ahora, porque vamos a tener que tener distanciamiento social, hacer cambios sustanciales entre nuestros lugares de trabajo, 2 metros de distancia entre persona, y los que hemos estado en las empresas públicas, para no hablar de las privadas,
La gente está amontonada en un espacio de 4 metros, hay 6 personas trabajando. Entonces, en un momento determinado los empresarios también van a tener que entender que es preferible hacer ese tipo de inversiones para poder de alguna manera poder salir de esta crisis. De acuerdo, y justamente es un comentario muy personal. Yo creo que lamentablemente la normativa laboral no ha ido a la par con la realidad de las compañías ecuatorianas y con la economía de estas. Creo que el Código de Trabajo no protege al empleado, sino al puesto de trabajo, lo cual son temas muy distintos. El tema del teletrabajo actualmente me parece una herramienta muy necesaria para las personas que podemos y estamos en capacidad en tema laboral, me refiero a que tenemos trabajos que hacer por medio de computadora, etcétera, una forma muy atractiva para poder reducir costos principalmente de las empresas. Y obviamente yo creo que hasta la productividad de las personas se vuelve mucho más, con más realce, y las empresas podrían salir de alguna forma con esta reducción de costos y mayor productividad llegar a un buen puerto. Las empresas agrícolas, por ejemplo, las empresas ganaderas, las empresas florícolas, ellas van a tener un altísimo porcentaje de trabajadores que no podrán hacer teletrabajo, ¿sí? Pero, por ejemplo, hay empresas que brindan asesoría, ¿sí? Ellas sí podrían hacerlo a través del sistema del teletrabajo, porque nos ha tocado reinventarnos. La facilidad que tenemos de conversar contigo y con la gente que tiene que tenemos nosotros el gusto que nos escuche, y es para nosotros un honor y agradecerles que nos estén escuchando. Por ejemplo, la próxima vez que yo tengo una reunión, yo ya no voy a salir de mi oficina, le pediré a mi cliente que se comunique o se contacte a través de este sistema y ahorramos tiempo, ¿sí? No nos vamos a atrasar, vamos a dejar de ser impuntuales, ¿sí? Vamos a ahorrar recursos en movilización. Y eso nos va a permitir, a través de este mecanismo del sistema de la informática o del Internet, claro, vamos a tener la posibilidad de ser más eficientes. ¿Cuál es lo malo de todo esto? Es que nos vamos a terminar convirtiendo en esclavos del Internet. El otro día se fue la luz porque se rompió un transformador en mi barrio y me quedé pocas horas sin luz. Estaba desesperado porque no tenía forma de comunicarme con nadie. Y ese es un problema y es un reto que va a tener que asumir el Estado para mejorar todos estos sistemas que permitan a la gente poder estar comunicados como lo estamos haciendo contigo y con la gente que nos ve. De acuerdo, Patricio. Ahora, justamente antes de implementar el teletrabajo o de cualquier otra forma de trabajo, es necesario saber cómo las empresas pueden mitigar las contingencias actualmente con sus proveedores, con sus trabajadores, con sus acreedores. Entonces, en este sentido, creo que hay algunas figuras muy importantes, al menos en el ámbito societario, que se debería tener en cuenta. El primero, y es una que se está exponiendo actualmente en la Asamblea, en la ley humanitaria que envió el presidente, es el concordato o concurso preventivo de acreedores. Teniendo en cuenta que esta ley es una normativa de muy larga data, data desde los 90s, con una nueva reforma recién hace 14 años, pero ha sido de muy poco uso, tal vez por desconocimiento, tal vez por muchas trabas que pone el ente regulador, en este caso la superintendencia. Pero en todo caso, actualmente creo que va a ser una de las grandes piezas fundamentales para que el empresario pueda subsistir y que su empresa pueda subsistir dentro del mercado. Básicamente, los objetivos de esta ley de concurso preventivo concordato es facilitar la extinción de las obligaciones de la compañía, regular las relaciones entre el deudor y los acreedores y conservar la empresa. Aparte de esta, que únicamente se le va a enunciar porque es muy amplia y tiene muchas puntualizaciones que hay que notar, hay otras formas que el empresario podría utilizar con el fin de poder mitigar los contingentes actuales y sobrevivir a esta pandemia. Una de esas también, independientemente de lo que hablábamos de concordato, puede ser la de capitalización de las creencias, que básicamente es un convenio que llegan a las partes para que la deuda que tiene la compañía con los acreedores se capitalice. Es decir, se entregue acciones de la compañía por el monto al
acreedor por el monto de la deuda debida. Otro de los mecanismos que se podría utilizar es el capital riesgo, que básicamente esta figura es muy utilizada en otros países, principalmente por emprendedores. Sin embargo, el capital riesgo tiene otras aristas que podrían ser aplicadas para las compañías que ya están en funcionamiento. Por ejemplo, y solo voy a mencionar porque igual sería entrar en temas mucho más profundos, como el capital de reestructuración, que básicamente es un capital cuando la compañía, por cualquier motivo, ha tenido resultados negativos dentro de sus cuentas por un tiempo prolongado, por lo que requiere una financiación con el fin de cambiar la orientación de sus actividades empresariales. Hay otra que puede ser la adquisición con apalancamiento. Esto sirve muchísimo para el tema de las fusiones y adquisiciones en el tema de los M&As. Esta figura es muy utilizada al momento de adquirir una empresa. En dicha adquisición serán necesarias grandes cantidades de dinero, las cuales deberán obtener por medio de préstamos o bonos y poder inyectar ese dinero para que la compañía pueda subsistir. La otra es el capital de expansión. Tenemos otros ítems que puede ser como el capital de sustitución o capital semilla, que justamente el capital semilla principalmente viene para inyectar dinero justo en la fase de iniciación a los emprendimientos nuevos. Hay que tener en cuenta también que recién hace pocos meses salió la ley de emprendimiento. Lamentablemente los emprendedores, me imagino que ya teniendo una normativa que se había tratado de tener mucho antes, lograron salir adelante o al menos iniciar, y justo cae esto que les va a perjudicar, como nos perjudica a todos. Otro tipo puede ser el tema de la reestructuración de deuda, que básicamente es el cambio de las condiciones pactadas que tiene el empresario con un crédito o un préstamo, que es mucho más favorable para el deudor. Y por último, yo creo que está el tema del proceso de disolución, liquidación y cancelación de la compañía, que sería como último recurso el tema de que una compañía entre a este proceso. Hay que recordar que si es que las compañías tienen pérdidas del más del 60% del capital suscrito total de reservas, la superintendencia de compañías puede ponerlas en disolución. Entonces, hasta que se llegue a cancelar y hacer acuerdos con los acreedores, creo que sería una buena forma, antes de cancelar, alguna forma de poder salir victoriosos de esta crisis económica que tienen las compañías actuales. Aquí hay un hecho que es importante señalar, Santiago, en función de lo que tú acabas de decir. El Ministerio del Trabajo, cuando opera esta situación tan difícil y compleja que vivimos, lanza una tabla de salvación al empleo. Y esto es un hecho que hay que señalarlo, porque el Ministerio de Trabajo emite 2 acuerdos ministeriales que facultan la reducción, la modificación y o la suspensión emergente de la jornada laboral. Esta se convierte en una tabla de salvación de las empresas para garantizar la sostenibilidad de estas, los puestos de trabajo, nos dicen los acuerdos ministeriales, y mira algo que es importante, dice la estabilidad laboral, porque de esta manera se precautela la economía. Yo siempre les he dicho a los estudiantes en la universidad, en clases, en los más de 20 años como docente que llevo, yo siempre les he dicho que uno de los temas que más debe preocupar al ser humano es la salud, la vida, pero también el trabajo. Porque el trabajo no es otra cosa más que una fuente de sustento que le va a dar calidad de vida a la persona, le va a dignificar al ser humano, no importa en qué trabaje, lo importante es que le permita satisfacer sus necesidades básicas y la de sus familias. Y ahí se complementa la actividad de la empresa con la actividad de los trabajadores. Siempre he sostenido que no hay trabajadores malos y empleadores malos. Yo siempre he dicho que hay también empleadores buenos y trabajadores buenos.
Y no necesariamente la visión de que el uno es el explotador y el otro es el explotado, puede ser que en la teoría ocurra, pero que en la práctica no en todas las empresas se dan. Yo tengo la posibilidad de ser abogado de una empresa que se dedica a la producción de alimentos, en donde los trabajadores tienen comedor, tienen dispensario médico, tienen transporte, tienen el pago de todas sus remuneraciones, tienen un contrato colectivo muy bueno. Por lo tanto, yo creo que aquí debe primar como un mecanismo de salida de las empresas la posibilidad de empezar un diálogo profundo con los trabajadores, ¿sí? Me parece que el tema de la mediación es un hecho que debe tomar mucha fuerza, porque el problema es que los empleadores podrían en este momento estarles haciendo firmar documentos a los trabajadores, ya sea haciéndoles tomar vacaciones en forma obligada, y ese es un error que están cometiendo muchas empresas. O la otra en la cual no le pagan las remuneraciones durante el tiempo en que están parados, sin poder trabajar. Conozco de una compañía de aviación que les ha hecho firmar a los trabajadores documentos mediante los cuales los trabajadores le piden al patrono que para precautelar el puesto de trabajo no les pague los sueldos, pedido hecho por los trabajadores. Y yo creo que ahí hay un error. Esos errores lo único que va a llevar es a que se generen enormes contingencias contra el empleado. Porque lo que tú hacías mención, hay un hecho que es fundamental, el crédito privilegiado. El rato que un trabajador demande, a quien primero se tiene que cubrir esas obligaciones o pagar es al trabajador y después al resto de deudores, así tuvieran escritura pública o fuera hipotecarios. Por lo tanto, yo creo que en esta charla sí es importante, Santiago, que los empleadores que nos estén escuchando, que se asesoren adecuadamente, porque lo único que están consiguiendo es generarse un contingente a futuro. ¿En qué tiempo? 2, 3 años, 4 años, en que los jueces les manden a pagar valores que ahora no los están haciendo, ya que están argumentando que el único mecanismo por el cual pueden hacer sobrevivir a la empresa es haciéndoles firmar documentos que, de acuerdo a la norma constitucional, son ilegales, son inconstitucionales, porque no se le puede hacer a un trabajador firmar documentos o renunciando derechos o afectando sus derechos. Entonces, en relación a lo que tú mencionabas hace un rato de los mecanismos que tiene la empresa para poder salvar, también creo que las empresas deben entender de que cierto es que el Código del Trabajo es un código protector, prolaboral, ¿sí? No hay que olvidar también que las empresas sí pueden utilizar otro tipo de mecanismos en la actual crisis para no generar contingencias futuras que sean terriblemente graves. Por eso decía que hay la posibilidad de reducir la jornada, hay la posibilidad de modificar la jornada e inclusive hay la posibilidad de suspender la jornada laboral. Y hay una crítica constructiva, por supuesto, pero ¿qué desubicado el Seguro Social cuando el Ministerio del Trabajo le dice que hay que pagar o que puede pagar la remuneración con una reducción del 25%, pero en cambio al patrono y al trabajador le hace pagar como que estuviera ganando la totalidad de la remuneración? Eso me parece, por ejemplo, una desubicación absoluta del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque les está cobrando valores que los trabajadores no están cobrando y que los empleadores no están pagando. Con relación justamente a lo que comenta, la ley que se pretende o que se está estudiando actualmente en la Asamblea habla sobre esto, sobre el tema de conseguir un mediador en el caso de que no se lleguen los acuerdos entre el empleado y el empleador. Aparte de eso, también se habla sobre el tema de la reducción, en el caso justamente de la reducción de la jornada laboral. Se está reduciendo la jornada, se está reduciendo el sueldo, ergo tiene que reducirse también el tema de los aportes al seguro social. Hay un tema importante que se está utilizando muchísimo actualmente y es de la fuerza mayor. Claro, ahora como todo empresario, he escuchado muchísimo de que están tomando el artículo 169 del Código del Trabajo justamente para despedir a los trabajadores.
¿Qué cree usted respecto a este artículo? ¿Es aplicable o no es aplicable actualmente con el tema del COVID-19? ¿Se puede considerar esto una fuerza mayor? A ver, aquí hay que hacer una puntualización. El Código del Trabajo establece las formas de terminación del contrato. Y en el artículo 169 que nos haces mención tú, Santiago, lo dice claramente, el contrato de trabajo termina por, y entre otras causas señala, pongo el ejemplo, por la muerte del trabajador. O sea, si el trabajador fallece, él termina el contrato de trabajo. Ergo, al terminar el contrato de trabajo tengo que pagarle ciertos valores. Por lo tanto, el Código del Trabajo establece un mecanismo legal. Cuando se habla de despido intempestivo, en cambio uno se refiere al hecho de que el empleador en forma violenta termina la relación laboral. Esto nos lleva a pensar que la terminación ilegal de la relación obrero-patronal es una terminación fuera de ley. Dentro del artículo 169 está la fuerza mayor o el caso fortuito. ¿Sí? Por lo tanto, el problema no está en que el caso, la fuerza mayor o el caso fortuito está dentro del código, está en cómo le van a interpretar en el actual momento los empleadores y después cómo los juzgadores vayan a resolver. El criterio generalizado es que la terminación de la relación laboral por fuerza mayor o caso fortuito con el cierre de la empresa definitivo no obliga al empleador a pagarle al trabajador despido intempestivo ni bonificación por desahucio. Entonces, si entendemos que la empresa, como consecuencia del COVID y de la emergencia y todo lo que estamos viviendo, cierra definitivamente la empresa, el empleador no va a tener riesgo alguno. La dificultad se va a presentar cuando en una empresa se votan 20 trabajadores, 10 trabajadores, ¿sí? Pero la empresa continúa funcionando. Esa va a ser la parte difícil en la cual el empleador, al momento de la demanda, tendrá que justificar las razones, los motivos o las circunstancias que le llevaron a esa medida. Siempre partiendo de un hecho, que lo que debe precautelar el Estado es el empleo. Entonces, la gran cantidad de demandas que se lleguen a presentar en el Ecuador va a traer otra consecuencia terriblemente compleja. Si tomamos nuevamente el dato del ministro de Trabajo, que se han presentado, que se han despedido a 66.400 trabajadores, o sea, se han desvinculado. Vamos a pensar que por fuerza mayor o la aplicación del 169 numeral 6, que es la que estamos conversando, fueran 20.000 personas las que lleguen a demandar a la función judicial. Significa que la función judicial va a terminar desbordada y los jueces laborales, los jueces del trabajo, van a terminar hundidos en papeles sin poder resolver, con un problema de que en los próximos 3, 4, 5 años, aquellas personas que tengan este tipo de acciones judiciales no van a tener una respuesta de la justicia. Entonces, es un hecho que hay que meditarlo profundamente. Yo creo que por eso les decía hace un rato, la mediación va a ser un mecanismo viable que permita poder llegar a solucionar estos problemas. Preferible perder una mano, un dedo y no la mano, nos dicen, ¿no es cierto? O un mal arreglo a un buen juicio. Entonces, ¿hasta dónde los ecuatorianos seremos capaces de entender que un nivel de conflictividad en la que lleguen, vamos a pensar a la ciudad de Quito, 5.000 demandas, todos los jueces del trabajo se van a ver desbordados y eso a lo único que va a llevar es que ni siquiera en los próximos 3 o 4 años tengamos sentencias que nos permitan orientar cómo pueden terminar o qué es lo que puede terminar ocurriendo? Es muy importante lo que acaba de decir usted, Patricio, ya que si es que nos están escuchando y viendo algunos amigos empresarios, es necesario recalcar, y esto ya lo dijo el exministro de Trabajo, Raúl Ledesma, y explicó que se puede catalogar como caso fortuito un escenario provocado por un ser humano y fuerza mayor casos en los que interviene la naturaleza. En los dos contextos aclaró
justamente el ex ministro, que solo puede terminar el contrato si la empresa está imposibilitada de seguir trabajando. Esto quiere decir lo que decía hace un rato Patricio, si es que la empresa realmente tiene que cerrar y dejar de trabajar completamente. Es ahí únicamente cuando se podría aplicar el tema de fuerza mayor. Porque ahora, Patricio, veo que todo el mundo está aplicando este artículo y han desvinculado de las empresas a mucha gente. Y lo que usted dice, justamente va a haber muchísimas demandas en el futuro, los cuales ni siquiera van a poder llegar en mucho tiempo a poder dar una solución. Y aquí hay un dato que es importante, Santiago. Me parece que hay una confusión. El Ministerio del Trabajo tiene funciones administrativas en representación del Estado. El Ministerio de Trabajo no tiene la capacidad para poder determinar si es tal cosa despido intempestivo o tal otra no es despido intempestivo. El Ministerio del Trabajo, en el mejor de los casos, en la actualidad, lo que puede hacer es tratar de encontrar un mecanismo en el cual se convierta en un controlador, pero no tiene la capacidad de poder definir si lo que están haciendo los empresarios está bien o está mal. Primero, partiendo del hecho de que la ley no les da esa facultad. El ministro del Trabajo, a través de sus directores regionales y a través de los inspectores, lo que podrá hacer es ir a verificar si se están cumpliendo o no con ciertas disposiciones o ciertas normas. Pero si yo llego como trabajador y presento una denuncia por despido intempestivo y el abogado del empleador se presenta al Ministerio del Trabajo y le dice, mire, como está alegando despido intempestivo, usted ya no es competente, eso va a la mano de los jueces laborales. Entonces, también entendamos de que podría generarse una confusión de cuál es la facultad o la atribución que tiene el ministro del Trabajo y cuál es la facultad o la atribución que tienen los jueces del trabajo. El ministro del Trabajo está haciendo cosas que deben llamarnos seriamente la atención. Mire la barbaridad que sacó respecto de la calificación o no, si el COVID es considerado como enfermedad o accidente. Es una barbaridad, discúlpenme. Porque este rato los empresarios, en vez de estar siendo bien orientados, y los trabajadores, en vez de estar siendo bien orientados, acaba de generar, primero, un nivel de inseguridad jurídica terrible el ministro del Trabajo. Y segundo, le dejen en el limbo la situación, pretendiendo él convertirse en un salvador, cosa que es una equivocación bárbara. El único que tiene capacidad para determinar si es que un hecho es accidente de trabajo o enfermedad profesional, es la Dirección de Riesgos del Trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pensemos un ejemplo, un médico que está laborando y que se contagia del virus. Ese es un accidente de trabajo y no puede quedar desprotegido por parte del Estado, independientemente de si trabaja en el sector público o privado. Pero tú o yo, que tenemos una relación de dependencia con una empresa tal. Si nos contagiamos en este momento, estamos en nuestra casa, no es como consecuencia del trabajo, ¿sí? Entonces, aquellas personas que están haciendo teletrabajo y que se infectaron porque fueron a comprar en un supermercado o en una farmacia, ese no debería ser considerado un accidente de trabajo porque no tiene vinculación con el trabajo. Pero, en cambio, aquellas personas que están en la actividad agrícola, que están laborando, entonces me genera a mí una enorme preocupación como abogado, como ser humano, de que el Ministerio del Trabajo se meta en temas en los que no debería hacerlo. Porque además, días antes, la Dirección Regional la Dirección General de Riesgos del Trabajo del IES emitió unas directrices o normas a través de las cuales se debía encontrar el mecanismo para que se determine si es que hay o no tal hecho. Entonces, también es importante que la gente, que los ciudadanos entendamos de cuáles son las funciones que tiene el Ministerio del Trabajo y cuáles son las funciones que tienen los jueces en materia laboral. Ahora, Patricio, tratando ya de culminar esta charla, ¿qué les espera a las compañías ecuatorianas después del COVID-19? Yo creo que, sinceramente, las que lograrán sobrevivir deben adaptarse a una nueva realidad de consumo, lo que quiere decir que tal vez sea ganar menos, porque obviamente la gente va a estar afectada y va a recibir menos. Tal vez tener unas nuevas modalidades de trabajo, capaz
hablar sobre más personas trabajando como autónomos, con el fin de alivianar la carga laboral de la empresa, como es el hecho de Uber y de todas estas aplicaciones, que también hay ahí un tema bastante discutible, ¿no? El tema del trabajador autónomo. De hecho, hay muchos procesos activados actualmente dentro de las Cortes españolas sobre justamente el tema de los trabajadores autónomos. Y tal vez sea momento de incursionar en nuevos mercados para las compañías, tal vez un momento de actualizarse y tal vez de buscar mercados tal vez en el exterior, mercados internacionales. No sé qué le parece a usted, Patricia. Cualquiera que sea la forma, creo que hay que arrimar el hombro todos para salir de esta crisis, independientemente de cuál sea la posición política, ideológica, religiosa, personal, cualquiera. Este rato yo creo que todos los ecuatorianos deberíamos unir el hombro para salir de esta crisis. Espero estar completamente equivocado, pero esta crisis nos va a llevar no menos de 2 años. No menos de 2 años. Ojalá esté equivocado. Vamos a salir en una situación extremadamente dura. Todavía no sabemos del confinamiento hasta cuánto va a durar. Estamos, de acuerdo a las disposiciones de las autoridades locales y nacionales, sabemos que nos tenemos que quedar hasta fines de mayo, lo cual implica que este rato mucho más negocios se cierren. Hoy en la mañana veía yo que 2 locales que veía con frecuencia cuando iba a la universidad están ya cerrados, lo cual implica, no, ya completamente vacíos. No es que están cerrados por la crisis, sino que han devuelto los locales. Eso implica también una afectación terrible para los dueños de casa, implica con seguridad el despido de los trabajadores que están ahí. Y claro, para el emprendedor también significa un montón de dinero, porque ponerse un negocio no es cuestión de soplar y hacer botellas. Entonces, creo que es importante aunar esfuerzos y unir el hombro para que podamos salir de esta crisis. Así es. Y en ese sentido yo estoy de acuerdo con usted. Debe haber un apoyo tripartito entre Estado, empresario y acreedores, incluyendo a los trabajadores. Justamente el Estado tratando de flexibilizar un poco el tema de la carga tributaria, el tema de flexibilizar la normativa, el empresario tratando de flexibilizar también sus gastos suntuosos, y el trabajador también para flexibilizar un poco el tema de llegar a acuerdos con los empresarios para poder tener de alguna forma un ganar-ganar. Si es que no se tiene, yo creo, sinceramente alguna persona, si no se tiene esta unión tripartita, va a ser imposible poder salir adelante, y no va a ser más que ahondar la crisis de acuerdo. Hay una serie de preguntas, Santiago, no sé si tú lo has visto en el chat mientras estábamos conversando. Hay una persona, espero que sea el mismo amigo, a quien conozco desde la niñez, se llama Diego. Si eres Diego, la persona a la que me refiero, un honorable latacungueño, a quien conozco desde la niñez, no digo la edad porque ya Diego se enojaría. Él pregunta, acorde a lo señalado en los acuerdos ministeriales, el empleador y el trabajador de mutuo acuerdo podrían pactar la modificación emergente de la modalidad de trabajo de jornada ordinaria a jornada parcial permanente. No, Diego. A ver, el Ministerio del Trabajo, a través de los acuerdos ministeriales, lo que hizo fue dar 3 posibilidades: la reducción de la jornada, la modificación de la jornada o la suspensión de la jornada. Por lo tanto, si yo soy patrono y me acojo a una de estas posibilidades, reducción, modificación o suspensión, yo lo que hago es, a través del SUD, que es la plataforma virtual del Ministerio del Trabajo, pedir la autorización y el ministerio en los pocos minutos me autoriza y me acojo a la reducción, a la modificación, a la suspensión. Pero lo que tú planteas es cambiar la modalidad de trabajo de jornada ordinaria, que es jornada de 8 horas,
a jornada parcial permanente, eso es cambiar las figuras jurídicas de los contratos. Uno es el contrato, para utilizar la palabra ordinario, y otro es el contrato de jornada parcial permanente. El uno se caracteriza por tener 8 horas de trabajo, el otro por tener 4 mínimo. Entonces, si yo quisiera aplicar eso, lo que tendría que hacer, Diego, es dar por terminado el primer contrato, hacer un acta de finiquito y desafiliación al Seguro Social, previo a la firma de un documento, ya sea por mutuo acuerdo o por renuncia, y al renglón seguido, al día siguiente, firmar un nuevo contrato, pero dando por terminado el anterior. Porque si eso lo hace unilateralmente el empleador, va a ser acusado de despido intempestivo. Otra pregunta, aplicación de la licencia sin remuneración en base al artículo 67, mediando acuerdo entre partes. Aquí hay un hecho fundamental, estimado Gabriel. El Código del Trabajo es absolutamente taxativo en señalar cuáles son las figuras en las que se producen licencias con sueldo o licencias sin sueldo. Me pongo varios ejemplos. Licencia con sueldo es aquella licencia en la que la madre sale a dar a luz y después el Seguro Social se hace cargo de pago o de una parte del pago de la remuneración. Otra licencia que puede tener el trabajador con el empleador es la licencia para ir a estudiar, ¿sí? Las licencias que se conceden para dirigentes sindicales. Pero aplicar la figura del artículo 67, que hace referencia a la licencia sin remuneración, no es factible en el Código del Trabajo. Diego pregunta nuevamente, en cuanto a la fuerza mayor, la norma aplicable en las dos vías, entonces, ¿qué pasaría si el trabajador, que por un tema de salud, por ejemplo, está imposibilitado de prestar su servicio lícito en personal? Sabemos perfectamente que si una persona está imposibilitada por salud, no poder ir a trabajar, debería ir a la dirección de riesgos del trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para que se califique esa enfermedad. Y si esa enfermedad supera el año, inclusive el Seguro Social podría jubilarle dependiendo de las circunstancias. Por lo tanto, habría que analizar puntualmente el caso para dar una respuesta específica. Sin embargo, aquellas personas que en estos momentos tienen una enfermedad o una dolencia, pongo el ejemplo, un cáncer, esas personas no deberían ir a trabajar, deberían notificar al empleador para que les asignen trabajos de teletrabajo. Patricio, disculpe que le corte ahí, creo que tenemos otra transmisión a las 5 de la tarde, entonces yo creo que debemos comenzar a culminar este espacio. Lamentablemente hay muchas preguntas y muy interesantes que quedan en el aire, entonces no sé si es que la universidad algún rato le interesaría volver a tomar estos temas muy importantes para la coyuntura actual y poder solventarlos. Yo no sé si me permite, Santiago, y con la venia de la universidad, existen muchísimas preguntas. Yo no tendría inconveniente en facilitarles mi correo electrónico, que es patriciovacamancheno, vaca con B larga, patriciovacamancheno@gmail.com, para que me puedan hacer las consultas que consideren, o al teléfono 0999-562-375, porque de esa manera podemos también ayudarles a las personas que nos están viendo y que nos están escuchando. De acuerdo, Patricio, excelente, muy bien. Creo que entonces, Patricio, ha sido realmente un gusto poder conversar con usted, una persona muy sabia y agradable, además. Gracias. Espero que las personas que nos están escuchando y las personas que nos ven haya sido de su interés. Y bueno, con lo único que espero de manera personal es que estén bien en sus casas, que de esto debemos salir de manera, llegar a un buen puerto todos, y solo se conseguiría eso teniendo salud. Patricio, muchas gracias por este conversatorio. Espero poder estar con usted nuevamente en algún futuro muy cercano. Santiago, muchas gracias a usted y a la universidad y a las personas que han permitido que podamos conectarnos, y con un solo pedido: nos cuidemos,
que de esa manera vamos a salvar nuestras vidas, pero sobre todo vamos a seguir protegiendo a nuestras familias. Somos importantes y fundamentales en las vidas de nuestros hogares. Un saludo a todos ustedes y un abrazo, Santiago, y muchas gracias. Igualmente. Gracias. Santi, Patricio, y a todas las personas que se conectaron, que han interactuado en este diálogo, realmente muchísimas gracias. Creo que ha sido un tema súper interesante, muy enriquecedor, necesario, absolutamente necesario en esta situación, y no solamente para que lo conozcan las personas que ejercen la profesión que tienen ustedes, sino para las profesiones en general, porque siento que tal vez todas las empresas ahora en este momento se encuentran en esa duda de qué hacer. Y creo que el aporte que ustedes, Santi y Patricio, han hecho en este diálogo ha sido muy valioso, y por eso yo les agradezco por el tiempo, por haberse conectado. Santi, gracias por apoyar a la universidad, por volver de cierto modo a la U en este espacio, en este espacio cibernético. Sí, quiero agradecerles muchísimo. Seguramente vamos a tener que agendar otro espacio porque el tiempo se nos quedó corto. Gracias por solventar las preguntas, gracias a ustedes por conectarse y gracias por apoyarnos. Un abrazo para todos y pues como dicen ustedes, que nos cuidemos y que sí, que de esta juntos salimos. Gracias por estar, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Un abrazo y linda tarde.